realizando. Entonces, lo que se busca es justamente, de ser posible, ¿no? Es conocer todos los pormenores que tengan que ver con el tono, con el espasmo, con la contractura muscular, con la espasticidad, distintos estados normales y patológicos, reversibles y no, pero que tiene connotación no solo con la farmacología, sino con la postura, el equilibrio, la coordinación, la sedestación, la marcha. Se requiere que esté todo en orden y normal para poder desarrollar una actividad. Y como lo nuestro es la ciencia del movimiento, recordar y saber todo este tema de los reguladores del tono es fundamental, porque ahí también después va a incidir nuestra reeducación de la marcha, por ejemplo. También va a incidir el tener que estudiar qué medicación le está afectando, le está faltando a esta persona. Y por otro lado, también tiene que ver con algo fundamental, que es la afectación de los agentes físicos, por ejemplo, la electroestimulación, la electroenergesia y varios otros más que van a estimular umbrales potenciales, y que eso tiene que ver con la relación entre contracción y relajación. Es un principio que justamente gobierna lo postural, ¿no? Entonces, para que haya una contracción, debe haber una relajación, digamos, en la musculatura contraria, como que la habilita, la deja a que se empiece a contraer, a acortar. Y todo ese normal equilibrio debe estar presente en el paciente, y si no, hay que ver con qué medios físicos, electroterapéuticos, manuales, posicionales con ayudas técnicas, retaje, etcétera, podemos ayudar a buscar un cierto equilibrio. Por ejemplo, hay veces que algunos de estos medicamentos se los puede aplicar. Acá en Argentina se ve poco todavía, pero me han contado gente que viaja permanentemente al exterior a actualizarse cuando van a trabajar con una espasticidad, por ejemplo, en un hemipléjico. Con un aerosol le bañan la zona espástica, eso se absorbe desde la piel, relaja la musculatura y se pueden llegar a hacer trabajos de reeducación con esa parte regional, digamos, con el hombro, si está espástico, el pectoral mayor, con el codo, etcétera, y pueden hacer patrones de cava, de boda, o sea, llegar a una técnica terápica, a poder aplicarla en el paciente, está bien indicado, pero no te deja la espasticidad. Y con unos spray que me han dicho que se empiezan a conseguir en Paraguay, tal vez en Uruguay también habría que preguntar, pero que ya es parte de la previa del kinesiólogo. Y así es este tipo de situación también llevado a la hidroterapia. Varias madres que llevaban, entre esos una kinesióloga llevaba a su hijo con espasticidad, me decía que dura el chiquito una vez que está en la pileta, que está a 29, a 34 grados, más o menos a los 10-15 minutos, se relaja totalmente. Por eso los cuidados que hay que tener dentro del agua, pero esa relajación a esa espasticidad neurológica le
le dura aproximadamente unas 6 horas. O sea, desde que ellos salían de la pileta, acá por ejemplo en el Jaime Zapata, o en otras, hasta que, bueno, llegaban a la casa, podían hacer actividades, bla, 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 y el chiquito estaba realmente relajado. Entonces, todos esos tiempos respecto al tono es importante porque ahí es donde tiene que meter su reeducación, su tratamiento kinésico, el kinesiólogo. ¿Mm? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a intentar, ¿se ve lo del segundo en pantalla? ¿Ven ustedes segundo práctico, trabajo práctico? Sí, profe. Ah, bueno, bien. Eh, Objetivos principales. Al finalizar el trabajo grupal, los alumnos serán capaces de, esto ya es refiriéndome a el práctico, reconocer la importancia del conocimiento de los bloqueadores neuromusculares, relajantes musculares y anestésicos locales en el ejercicio de la profesión kinésica. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué tienen que saberlo? ¿Por qué y cuándo lo van a aplicar? B. Identificar los fármacos prototipos de cada grupo. Saberlos a todos, conocerlos, tener una visión, pero saber dónde ir a consultar, llegado el caso. Tampoco acá vale la premisa que algunos dicen, no, pero yo me voy a dedicar al respiratorio, entonces ¿para qué voy a estudiar esto si yo no voy a hacer neurología? Y bueno, pero muchas veces en terapia también se ocupa esto, y hay que saberlo. Y otros dicen, no, pues yo voy a hacer estética, entonces, en estética también, porque acá está el botox y otras cosas más. Entonces es conveniente que lo sepan. El chico tiene que tener la mayor cultura posible, la mayor educación posible, porque con eso ayuda más al paciente. Por otro lado, recuerden, siempre insisto con lo comunicacional, es fundamental, pero tienen que día a día, pero sobre todo semana a semana, ir incorporando nuevas palabras, 20, 30, 80, 100, las que puedan, pero cada semana tienen que incorporar a su léxico, a su vocabulario, y no solo incorporarlo y después nunca más, sino incorporarlo cuando comentan algo. Entonces, esa es una forma de, en el caso de fármaco, incorporar formas en que ocurren los hechos, pero sobre todo en terminología precisa, específica de la farmacología. Ahora van a ver unos nombrecitos, acá abajo ya los pueden ver, y bueno, los tienen que decir, repetir, reírse primero, decirlo frente al espejo, las distintas formas de incorporarlo, hasta que la repetición van a poder explicarlo un poquito mejor. Sobre todo incorporar todo tipo de términos y palabras que después las puedan aplicar cuando van a hablar con un colega, con un par, con un familiar. Decía, B, conocer la farmacocinética, farmacodinámica, interacciones farmacológicas y efectos adversos de los fármacos. D, conocer sus acciones farmacológicas e indicaciones terapéuticas. ¿Cuándo está indicado? Indicaciones terapéuticas, efectos adversos, RAM, etcétera, etcétera. Y por supuesto, la farmacocinética y la farmacodinámica. Los objetivos específicos. Para alcanzar los objetivos previstos se considerarán los siguientes: bloqueadores neuromusculares, usos terapéuticos, clasificación, comparación, otros relajantes musculares, toxina botulínica, baclofen, prednisolone y varios más, uso racional, lugar en la terapéutica de estos agentes, y C, anestésicos locales, estudios comparativos. Eso en cuanto a los objetivos específicos. Las competencias específicas son: analiza el papel de la terapéutica de estos fármacos teniendo en cuenta la eficacia de
los efectos adversos, las indicaciones y contraindicaciones. Selecciona un tratamiento para una situación de salud concreta, que es la que vamos a ver ahora. Desarrollo del trabajo. Bueno, ahí está explicado, no hace falta lo leo, usted lo tiene también. No es exactamente así, sino que se reúne por las comisiones que ya tienen. Y acá vienen las consignas, digamos, tanto de los bloqueadores neuromusculares, ¿verdad? Sí. Entonces yo de ahí paso directamente a cómo le hice, acá lo tengo preparado para enviárselos ahora, a la comisión C. Después cada una de las profes, tanto la profe Isabel Harp como la profe Anabela Sepúlveda, les pueden hacer alguna modificación o alguna cuestión respecto a lo que ellas consideren, pero yo les muestro cómo hacer el práctico, en este caso va a ser el viernes, visto que todavía nos falta el horario, pero es consigna del trabajo práctico número 2, de agosto 21, ¿viste? No puse fecha porque agosto 21 es el segundo práctico, cada comisión tiene una fecha y horario distinto. En este caso son las comisiones 7, C, les llamo yo, 7, 8 y Virasoro, y el horario ya está estipulado, va a estar estipulado antes del viernes, vía Zoom o Meet, distribución de temas por equipo de trabajo. Entonces, la 7 va a tener, digamos, como comisión C1, anestésicos locales, la 8, bloqueantes musculares competitivos, y Virasoro va a tener bloqueantes musculares no competitivos. De ahí en más vienen las consignas. Cada equipo leerá, analizará y debatirá sobre el tema designado. Posteriormente, ahí está el trabajo fundamental, digamos, dudas, el que estaba más lento para entender el tema, lo ayudaron a que se sume, se fueron un poco por las ramas, volvieron, bueno, todo eso hace al aprender, así que háganlo. Posteriormente diseñaron una presentación en PowerPoint, en Prezi, o si no en otro, de no más de 20 minutos, aconsejamos que sean en base ahora de 10, 15 minutos a lo sumo. El Power deberá tener los siguientes ítems. Esto es lo que tiene que tener Power. Grupo farmacológico y prototipo, mecanismo de acción, modo de revertir el efecto, si existiera, si existe la neostigmina, bueno, ahora lo vemos, vías de administración, datos relevantes de la farmacocinética, efectos adversos, aunque de RAM, usos terapéuticos, bibliografía consultada, los otros equipos pueden preguntar, observar, etcétera. La bibliografía tienen que ponerla también, y por supuesto en la carátula, en la presentación, los alumnos, si quieren le ponen el número de libreta, pero sobre todo el nombre y apellido de cada uno de los integrantes de la comisión. Y la tutoría de cualquier consulta y demás. Recuerden acá que primero tienen que agotar las instancias por ustedes mismos. Para eso es un trabajo grupal, y ese trabajo grupal, ya cuando quedó algo que no salió de la duda, o lo resolvemos en la discusión o lo resolvemos en la devolución posterior. Entonces, lo primero que se incentiva, como le decíamos en la primera clase, es el agotar la búsqueda de cada concepto que no entienden, de cada palabrita, que agotarlo por su propia búsqueda inicial. Entonces, a ver esta palabra, a ver este término, ¿por qué dice bloqueante? Puede ser relajante, a dónde actúa, bla, bla, todo lo que vaya, se conversa en grupo y fundamentalmente se tratan de agotar las instancias de búsqueda de más información que me ponga en claro lo que voy a decir para después en la posición hacerlo. Con eso ya estaríamos respecto a lo que sería el práctico, que es la relación con respecto a esto. Después ya vienen lo que está en la guía, pero esto en este caso específico va a ser para comisión 7, 8 y Virasoro. Un minutito. Ahora sí vamos a buscar. Bueno. Vamos a empezar con la regulación del tono muscular.
RP, neuromuscular NM, bloqueadores neuromusculares, relajantes musculares. Bloquea el otro, maximizo. Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Sí. Los objetivos, lo leímos recién, pero ahí lo tienen de vuelta para decir, bueno, de toda esta clase que no está tan fácil, que ya se me empieza a complicar un poquito, bueno, ¿qué es lo sustancial que yo tengo que darme con esto? Ahí lo vuelven a leer y sería todos los aspectos relevantes, farmacológicos, farmacocinéticos, etcétera, de este grupo de medicamentos que, digamos, son lindos como los antiinflamatorios y otros, pero son necesarios. Yo lo expliqué por qué, porque es propiamente del kinesiólogo todo lo inherente al tono muscular, a la contractura, a la elasticidad, a la elongación, etc. Tanto en lo neurológico, en lo traumatológico, en lo deportológico, en lo postural, en la terapia intensiva, en lo estético, en muchos casos, etc. Bueno, si analizamos el sistema nervioso, tenemos dos grandes grupos, que sería el sistema nervioso central y el periférico. De ahí viene, bueno, el autónomo, que después se divide en simpático y parasimpático, y hay una conexión con un neurotransmisor que es la acetilcolina. Ese es el esquema así, digamos, grosero, pero necesario que se tienen que acordar. ¿Dónde, digamos, está la acetilcolina? Tomen eso. Después la van a ver abreviada como AC. Entonces, decíamos que los neurotransmisores en el sistema nervioso tenemos aminas biógenas, acetilcolina, aminoácidos GABA, si no se acuerdan lo que era GABA, más adelante está la definición, pero ácido aminobutírico, bla, 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 después ya lo van a ver, y polipéptidos, encefalinas y endorfinas. Por ejemplo, hay endorfinas que solamente aparecen en ciertos estados, por ejemplo, en el ejercicio y en otras actividades del humano. Entonces es importante ese tipo de neurotransmisores, así como los GABA y la acetilcolina. En el caso de la acetilcolina, actúan fibras preganglionares simpáticas, parasimpáticas, postganglionares parasimpáticas. Fíjense que no en todos, pero sí en estos lugares específicos, como para ir ubicándola. En todas las placas terminales motoras del músculo esquelético. Si está en la placa neuromuscular, las placas terminales motoras tiene absolutamente que ver con la contracción o con la relajación. Ahí vamos a ir buscando. Entonces, arrancamos con los neurotransmisores fundamentales en los mensajes que conlleva el sistema nervioso central, pero que apoyaron la mano en la hornalla, se quemaron y retiraron abruptamente. Ese mecanismo, o se pintaron con una espina de una rosa, una tuna, y retirar, hace el reflejo de huida. Bueno, todo eso requiere de una información rápida, una respuesta que justamente es en defensa a no seguir sintiendo el dolor del pinchazo o la quemadura. Entonces, eso a nivel de respuesta se actúan neurotransmisores y buscan, después que fueron hasta cortical o no, en algunos casos es automático, y viene la respuesta de retiro, pero es una respuesta muscular. Bueno, todo eso se hace a través de los neurotransmisores. La transmisión colinérgica en la placa motora, esto también es importante. Cuando ustedes tengan una parálisis o una paresia o una contractura terrible y no la pueden vencer y tienen que hacer una tetanización con corrientes eléctricas,
veces se hace cuando uno va a actuar como kinesiólogo en las maratones, que se realizan en todas las ciudades. Entonces, es importante porque tienen que entender esto, porque no solo es para saber, sino también es para hacer, para aplicar, en el caso del kinesiólogo, distintas técnicas kinésicas en distintas situaciones clínicas. Entonces, el esquemita, potencial de acción. Recuerden, eso es lo que van a hacer con una reeducación. Ponemos fuerte el músculo polar, pensamos en el codo y movemos la pesa en una persona con una debilidad o lo que fuera. Fíjense que usamos una pesa o la resistencia de la mano y la voz de mando. Eso empieza a ser la reeducación y nosotros estamos utilizando potenciales de acción. Empiecen a entenderlo así. No es que vos no vas a decir, no, es que ustedes generan estos cambios a través de algo verbal, propioceptivo, un agente externo, una pesa que tomaron, etcétera, etcétera. Y una voz de mando. Todos canales de la reeducación. Entonces, despolarización, terminal, calcio, acetilcolina, receptores nicotínicos. Bueno, todo esto ocurre en la placa motora. ¿Mm? Y ahí está justamente la liberación de acetilcolina. Placa motriz o motora es el área especializada de la fibra nerviosa esquelética, rica en receptores colinérgicos, nicotínicos, que forman parte de la unión neuromuscular. Acá es donde ocurre toda la cuestión. ¿Qué ocurre acá? Esta es la parte fundamental. Ocurre que una voz de mando determina un cambio de potencial, desata cosas, y una vibración o un masaje o un estiramiento determina, que puede ser mecánica o eléctrica, determina un impulso. Y ese impulso se transforma en otra cosa. Entonces algo que estaba duro, contracturado, que no dejaba mover un segmento corporal, se empieza a liberar. Y eso hace el kinesiólogo manejando los potenciales de acción, manejando estímulos. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí el kinesiólogo? Manual, por reeducación, por kinesioterapia, por vendaje, por electroestimulación, por electroenergesia, por distintos mecanismos. El kinesiólogo lo que hace es jugar terapéuticamente con estímulos físicos que logran estímulos químicos o a la inversa. Pero en ese juego alrededor de una contractura, que sería la situación clínica, en el caso clínico una espasticidad, yo logro elongaciones que van a provocar situaciones físicas y químicas que interjuegan y que logran un resultado esperado, un objetivo que uno se puso. Tener una gran contractura, relajar, tener una espasticidad, aflojar por un tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, saber manejar estos estímulos y desestímulos químicos y físicos sobre un estado clínico es la labor del kinesiólogo. Por eso es que los reguladores del tono muscular son importantes y que sean bien conocidos por ustedes. Acá está la terminal. Fíjense, a esto le llaman espacio presináptico o sináptico. Está la terminal nerviosa presináptica, espacio hendidura sináptica, que es donde va a alojarse, digamos, la acetilcolina. Ahí la ven. Fibra celular o muscular, es la que recibe la respuesta. La fibra muscular es la que le dio el impulso y retiró la mano de la espina o del fuego. El potencial de acción es espera que lo corro para leerlo bien. El potencial de acción es un fenómeno electroquímico. Lo que yo recién me desarmaba por explicarlo.
el potencial de acción. Ahora ya lo vamos a ver mejor qué es. Es un fenómeno electroquímico. Es químico y eléctrico. Lo eléctrico logra un cambio químico. Es parecido a esto que ya habrán empezado a estudiar con Renato con el ultrasonido, por ejemplo. Producido este potencial de acción por cambios en la concentración de iones sodio y potasio. ¿Se acuerdan del sodio? Na, y del potasio, K, entre el medio extra e intracelular. Entonces, entre el medio intra, dentro y fuera de la célula, hay distintas concentraciones de sustancias iónicas. A predominio de sodio, a predominio de potasio, con distintas cargas, positivas, negativas, y esas concentraciones movilizan cargas eléctricas, movilizan voltajes. Entonces, esto es lo que requiere entender. Entonces, cuando yo logro un potencial de acción X, esas sustancias iónicas por dentro y por fuera de la célula se van a intercambiar. ¿Por dónde? Por los canales iónicos. Entonces van a salir, van a entrar, van a salir pasivamente o activamente, gastando algún tipo de energía, pero todo ese juego electroquímico de potenciales de acción que cambia y que migra sodio hacia un lado, potasio hacia el otro, es lo que desata un estímulo. Ese estímulo termina en una contracción. Las neuronas motoras usan el neurotransmisor acetilcolina, en inglés, digamos, para comunicarse con la fibra, con la célula muscular. O sea, el idioma que usa la neurona, que sería cualquiera de estas, ahí está la neurona, ¿eh? El idioma que usa para hablar con las fibras musculares, hola chicas, contráiganse. Entonces, el idioma se llama neurotransmisor acetilcolina. Y las células se contraen. Más luego, hay un desestímulo y se relaja. Ahí tienen cómo llega a la placa y de esa forma se van produciendo fenómenos químicos que estaban descritos en esta anterior. Fibra, analicen ahí el sarcolema, las vesículas, la mielina, el sarcoplasma, todo esto que ya vienen estudiando ustedes antes de entrar a kinesiología. Y acá ven cómo se mueven luego y bueno, el potencial de acción en el botón terminal axónico de la motoneurona induce la entrada de calcio y liberación de exocitosis del contenido de las vesículas sinápticas, el neurotransmisor acetilcolina. Y ahora entonces nos vamos a cansar de repetir esto. Induce la entrada de calcio, potencial de acción. Al entrar el calcio, se liberan por exocitosis, sale el neurotransmisor acetilcolina. Las vesículas sinápticas liberan, ahí tienen el botón sináptico, que sería todo esto, las vesículas sinápticas, liberan acetilcolina. El calcio que entra en la neurona hace que las vesículas sinápticas se fusionen con la membrana celular, liberando su contenido, el neurotransmisor acetilcolina. Estamos diciendo desde hace varias diapositivas, digamos lo mismo, nada más que incorporamos que es un fenómeno químico el potencial de acción, sodio, potasio, acetilcolina, calcio, y cómo va jugando todo eso. Todo esto se hace con la reeducación del kinesiólogo, con maniobras kinésicas del kinesiólogo, con técnicas del kinesiólogo, con electricidad del kinesiólogo. Y ahí viene la cascada para entenderlo. Fundamentalmente es la
entrada del calcio en acción, activado por el voltaje. ¿Se acuerdan cuando decíamos es un mecanismo electroquímico? Potencial de acción, apertura de los canales de calcio, entrada del calcio a favor del gradiente electroquímico, acá lo ven, fusión de las vesículas de acetilcolina con la membrana de la determinación nerviosa, liberación de acetilcolina a la endiberación aplicada, la excitación. Ahí ya lo decimos no tanto con figuras, sino con una cascada con flechas para que se entienda. Entonces, el acoplamiento entre la excitación y la contracción del potencial de acción se transmite en la fibra muscular, entrada de calcio en la terminal de acción y los cambios de polaridad de la membrana abren los canales de calcio operados por voltaje. Se conforma el potencial de acción por distintos estímulos. Este potencial de acción cambia los microvolt que hay extracelulares. Ese cambio de potencial eléctrico desata una cascada química a través de la liberación del calcio que empieza a regular y luego el sodio y el potasio. Y ahí ocurre la contracción muscular como respuesta a ese potencial de acción. Lo que ustedes van a hacer van a lograr cuando hagan una electroestimulación en una parálisis. La acetilcolina se une a los receptores nicotínicos en el sarcolema. El sarcolema ya, digamos, dentro de la placa, parte de la fibra muscular. Ahí tienen el potasio, ahí tienen el sodio, ahí tienen el canal iónico por el cual atravesaron. Acuérdense que puede ser pasivo, activo, tiene varias formas, por ejemplo, en anestésicos lo vemos. Acá está agregado el receptor nicotínico y ahí tienen otra vez por donde va el canal iónico. Los canales iónicos en los receptores de acetilcolina se abren, entra sodio y sale potasio, creando el potencial de placa motora. Todo eso se hace con la revocación, todo eso se hace con la electroestimulación, todo eso se logra con técnicas de kinesioterapia, etc. Todo muy kinésico. El acoplamiento, excitación, contracción. O sea, siempre se parte de la siguiente premisa. Siempre se dice que el músculo, se dice un concepto que no es del todo cierto, es la mitad de lo cierto. ¿Qué sabe hacer el músculo? Si uno le pregunta a cualquier grupo de alumnos, ¿qué hace el músculo? Y se contrae. Bien. ¿Qué más? Se relaja o se elonga, se deja estirar. Podría ser. Pero la otra parte que falta es que se activa. La activación. Yo pienso en el ejercicio que voy a hacer, tomo la pesa en mi mano y voy a doblar el codo, llevar la pesa hacia el hombro. Entonces, si lo pienso y lo activo, estoy ahí, pero no muevo, pero lo pienso y voy cada vez ajustando más la musculatura, poniéndola en tensión, todavía sin movimiento. Todo eso se llama activación y es parte de lo que tiene que hacer el kinesiólogo antes de la contracción. La activación parte desde la excitación. La excitación neuromuscular requiere de potenciales de acción. Eso es lo que estamos hablando hace 7 diapositivas. Tras la generación de un potencial de acción en el axón de una motoneurona, se obtiene como respuesta a la contracción del sarcómero, o sea, de la fibra muscular. Esa es la respuesta. Tras la liberación de la acetilcolina por la neurona motora, se termina generando un potencial de acción en la fibra muscular, que conduce a la contracción. Siempre nos quedamos con la contracción, pero la contracción no va a existir, o puede existir y puede generar una lesión en un deportista, en cualquier tipo de paciente, si previamente no trabajaste bien la excitación, que es el comienzo de la activación. Excitación de potencial de acción. Luego de la excitación
reeducar, trabajar la activación muscular, que es que todos los tipos de estímulos sí que se contraiga, y luego sí largar la contracción. Si se hace todo eso previo en la reeducación muscular, en la electroestimulación, vamos a lograr un buen resultado sin caminar por posibilidades de lesión. Si excitamos, activamos y luego contraemos. Resumen. Los nervios motores liberan acetilcolina. En cascada otra vez para que se entienda. Activan entonces receptores colinérgicos nicotínicos, despolarizas el sarcolema, son los potenciales de acción motores, o PPM o PPA. El efecto termina por la acetilcolinesterasa, que es la que entra luego como a desactivar, digamos. ¿Qué pasa si tengo falla en la acetilcolinesterasa, que es la que va a desactivar lo que es la acetilcolina? Sale la acetilcolina y hay una respuesta de potencial y de contracción. Después viene la acetilcolinesterasa y tiene que llegar a la relajación. ¿Qué pasa si no hay acetilcolina? Permanece contracción. Entonces, estos principios sirven para entender ahora el mecanismo y la acción de los fármacos que vamos a ver. El potencial de placa motora, PPM, desencadena un potencial de acción en el sarcolema. La placa motora desencadena acá. Ya hablamos de la acetilcolina, dónde actúan, qué receptores, y ese potencial de acción libera calcio, potasio, sodio, y el calcio justamente desencadena el potencial de placa motora, que a la vez logra la contracción muscular. Entonces, para llegar a la contracción muscular es necesario entender todos estos pasos. Para entender estos pasos, repasan sus libros, sus apuntes, y van desde acá, desde neurotransmisores y acetilcolina, en adelante, a repasarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, hasta que lo internalicen, hasta que lo puedan decir, hasta que le puedan transmitir eso a otra persona. El entender esto, disculpe que sea reiterativo, de la acetilcolina, los potenciales de acción, todo como ocurre, porque eso es lo que van a hacer ustedes luego con los pacientes. Drogas, ahora sí que interrumpen la transmisión del impulso en la unión neuromuscular esquelética. Este repaso previo hace a que entiendan en qué lugar va a actuar cada una de estas drogas. Bloqueadores neuromusculares, varios procedimientos quirúrgicos para producir parálisis reversible. Cuando yo necesito producir una parálisis en un paciente. Y por ejemplo, cuando tengo que reducir una fractura. Un choque, un terrible choque, se luxó un hombro, se luxó, fracturó, y bueno, tiene que entrar al quirófano, y para no romper un montón de tejidos, tienen que, digamos, recolocar algo, una droga, que sea un bloqueador neuromuscular que logre una parálisis reversible, porque luego que pase el efecto, vuelve a estar, o sea, ahí ya tendrá analgésico, que se lo sigue. No logramos que se paralice, lo que van a hacer es la reducción de eso que se salió del lugar, ese uso fracturó, va a hacer romper un montón de tejidos impresionantes. Entonces vamos a agravar el cuadro. Y los espasmolíticos, para reducir la espasticidad en una variada gama de enfermedades neurológicas que ahora ya vemos. Estos dos son los tipos de drogas que vamos a empezar a ver. Pero el otro
bloqueadores neuromusculares. Se puede producir el bloqueo por inhibición o por activación. La inhibición competitiva del receptor nicotínico, bloqueantes neuromusculares competitivos o no despolarizantes. Acá yo les resalté lo de inhibición o activación, porque es importante eliminar uno y otro, y empiecen a también incorporar el tema de competitivos o no despolarizantes, porque los otros son bloqueantes despolarizantes. O sea, hay despolarizantes, los que activan, y los no despolarizantes o bloqueadores neuromusculares competitivos. Compiten con... Entonces, ¿ven competitivamente el receptor nicotínico o activan el receptor nicotínico con despolarización sostenida? Estos son los despolarizantes. Entonces, esos dos grupos, familias, tienen que grabarse. Continuamos. Clasificación. 1. Inhibición competitiva del receptor nicotínico, bloqueante competitivo o no despolarizante. Y ahí van a tener dos grupos. En este caso, el B, la galamina, pero acá tienen algunos más conocidos, la curorina, el pancuronio y algunos otros derivados. Esto en la inhibición competitiva del receptor nicotínico. Los agentes despolarizantes, un famoso, la succinilcolina o suxametonio. Mecanismo de acción de estos agentes. Bloqueantes competitivos o no despolarizantes, estos se llaman despolarizantes. Estos son competitivos o no despolarizantes, ya explicamos por qué competitivos, contra quién compiten. Se combinan con el receptor nicotínico de acetilcolina en la placa terminal y bloquean en forma competitiva la fijación de acetilcolina. Ocupan el lugar que va a ocupar la acetilcolina y la compiten ¿con quién? Con la acetilcolina. Entonces, los bloqueantes competitivos o no despolarizantes se combinan con el receptor nicotínico de acetilcolina. Acuérdense que ahí iba a actuar la acetilcolina. En la placa terminal, que es lo que estuvimos viendo en las últimas diapositivas, y bloquean en forma competitiva la fijación de acetilcolina. Si había acetilcolina, había contracción, habíamos dicho. Como hay alguien que compite con la acetilcolina, ya le ocupó el receptor, en este caso el receptor nicotínico, la acetilcolina llega, pero llega tarde, el otro ya ocupó, entonces el receptor nicotínico no le deja actuar la acetilcolina, por ende no va a haber contracción. Agentes despolarizantes lo activan al receptor, despolarizan la membrana al abrir los conductos iguales que la acetilcolina, pero persiste más tiempo en la unión neuromuscular por su resistencia a la acetilcolina. O sea, digámoslo, estos compiten con la acetilcolina y luego para que exista la relajación venía la acetilcolina esterasa y estos no dejan actuar a la acetilcolina esterasa. Tiene ese jueguito de palabras, pero que hace que me pueda acordar mejor. Competitivo no despolarizante, compite con la acetilcolina en cuanto a su receptor y los agentes despolarizantes compiten no dejando actuar a la acetilcolina esterasa. Fácil de que se puedan acordar. Bueno, repásenlo 2 o 3 veces. Agentes, mecanismos de acción. Agentes competitivos no despolarizantes. Se unen al receptor nicotínico en la placa neuromuscular, que es ahí donde sucede todo, digamos, ese es el lugar. Y ahí el robo de mucha plata va a ser dentro de un banco, digamos, acá es la placa neuromuscular. Antagonizando la acción de la acetilcolina, liberada en la nerviosa, es un bloqueo competitivo, porque compite. ¿Contra quién esa droga compite? Con la acetilcolina. No le deja actuar. La
la incapacidad de la acetilcolina de generar la despolarización de la membrana postsináptica lleva a la pérdida del fenómeno de excitación. Si no hay excitación, no hay activación. Si no hay activación, no hay contracción. Por ende, siguen ese fenómeno, como consecuencia termina primero en paresia, pero anticolinesterasa, para que esto se revierta, este mecanismo, es la naftigmina. Esto lo repasan, parece sencillo, pero después te quedé olvidar, y bueno, insistí, lo conversan en el grupo. Farmacocinética, tanto competitivo o no despolarizante. Poco liposolubles, no se absorben por vía oral, sí por vía intramuscular. Su empleo se realiza por vía venosa, no pasan al sistema nervioso central, por lo que la conciencia y la sensibilidad del dolor se conservan. Este factor es importante porque el hombrecito que le colocan, más allá de la situación que esté ahí, si tuvo un choque, una infección o lo que fuera, o tiene un trastorno respiratorio, su conciencia y su sensibilidad al dolor no están afectadas por este medicamento. Con lo cual, eso hay que tener en cuenta, el médico que esté a cargo de darle alguna otra medicación, justamente para ver si lo va a ayudar a sedarlo, por ejemplo, o a que no sienta dolor por algunos mecanismos. Se distribuye escasamente y se elimina sin modificar por riñón. Esa es la farmacocinética. No despolarizantes. Pancuronio, vía intramuscular, en anestesiología para intubación endotraqueal, para relajación muscular. Entonces, el paciente está peleando con todo el equipo que lo quiere intubar y lo quiere ventilar, y le tienen que hacer vía intravenosa la colocación de pancuronio. Se administra y dice el tiempo, se metaboliza. Y el becuronio en anestesia para intubación inicia rápido a los 2 minutos, más rápido, digamos, de 3 a 6, y dura 30 minutos. Esta es la aplicación para poder relajar al paciente y de esa manera intubarlo. Relajante muscular, corta duración, acción, bla, 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 tiene especificación, ampolla, 50 miligramos, mililitros. Acciones no despolarizantes, porque hasta acá eran agentes competitivos o no despolarizantes, y ahora vamos al resumen de eso. Se deben principalmente a la parálisis muscular motora que produce. Una característica particular de estos compuestos es la reversión. ¿Por qué lo remarco? Porque es reversible, porque puede volver después de que se hizo la cirugía, la acción de colocar eso que había salido del lugar, o fijar una cirugía, una fractura, una fractura multifragmentaria, etcétera, etcétera. Se puede revertir sus efectos paralizantes por un anticolineesterásico, que sería la neostigmina. Esto, que se puede revertir, no sucede en el otro extremo con la succinilcolina. Esa es una gran diferencia. Acá se puede revertir a través de esto, anticolinesterasa, que es la neostigmina. Con una dosis adecuada por vía intravenosa se hace una debilidad motora inicial, o sea, una paresia que progresa a parálisis. Primero, entonces, movimiento normal, o fractura, lo que fuera. Después de eso, una vez colocado el medicamento no despolarizante, ya empieza a sentirse una debilidad. Esa debilidad se transforma ya es una paresia, que va progresando a una inmovilidad total, que será una parálisis. Acciones de no despolarizantes o competitivos.
debilidad muscular, seguida de parálisis flácida, parálisis muscular que afecta a todos los músculos estriados del organismo, bloqueo ganglionar autónomo, y esto sí que puede ser a veces un efecto adverso. Los mastocitos, como son excitados, liberan histamina. Y esto puede llegar a desatar, por ejemplo, un broncoespasmo o un lagrimeo o algunas otras cuestiones lideradas por liberación de histamina desde los mastocitos. Secuencias características de la parálisis flácida. Una dosis apropiada de un bloqueador muscular competitivo por vía intravenosa produce una parálisis flácida total. Pero estos son los pasos. Primero, músculos finos de cara y cuello, laringeos y faríngeos. Músculos finos de cara y cuello. 2. Músculos de extremidades, superior e inferior. Músculos del tronco, luego. Y músculos involucrados, por último, en la respiración, intercostales y diafragma. Por ende, acá sí tiene que estar intubado y ventilado. Cuando se le va retirando el medicamento, se va absorbiendo, se va por riñón en la excreción, y o se le aplicó neostigmina, que en ese caso es una anticolinesterasa, la recuperación es la inversa. Entonces, el paciente que requería de un bolseo, de un ventilador o un respirador, empieza a recuperar la respiración voluntaria a expensas intercostales y de diafragma, cosa que se puede llegar a visualizar, palpar. Luego recupera los músculos del tronco, más tarde recupera los músculos, empiezan a mover manos y pies, y luego los músculos finos de cara y cuello. Esta es la secuencia hacia la parálisis, y una vez que tiene neostigmina o que se excreta, la mayoría ya no tiene acción. Recuerde que actúa entre los 3 y 6 minutos, pero que tiene una duración de no más allá de una hora, media hora, una hora. De la parálisis flácida. Reacciones adversas no despolarizantes o competitivas. Parálisis respiratoria, porque a lo último, como está ahí, los músculos son de la respiración, en el punto 4. Liberación de histamina, broncoespasmo, excesiva secreción bronquial o lagrimal. Algunos preparados poseen menos efectos sobre los mastocitos. Hipotensión taquicardia. Estos son efectos adversos que causa este tipo de bloqueadores. La tubocurarina, hipotensión por bloqueo ganglionar, liberación de histamina. El pancuronio, taquicardia con cierta frecuencia, aumenta la presión arterial. Usos terapéuticos de los no despolarizantes. Coadyuvante en la anestesia. ¿Cuándo se los usa? En anestesia general, en situaciones que requieran relajación muscular intensa y relativamente prolongada, reducción de luxaciones y fracturas, facilitar la ventilación mecánica, contracciones secundarias a tétanos, permite controlar algunos tipos de convulsiones como el tétano, permite una oxigenación de cuidados intensivos. Se usan como un adjunto a la anestesia general para inducir parálisis. Está el anestésico y está el bloqueador neuromuscular. Para que la cirugía, especialmente abdominal e intratorácica, pueda ocurrir con menos complicaciones. Debido al bloqueo neuromuscular puede paralizar los músculos encargados de la respiración, es necesaria la ventilación mecánica, porque genera parálisis en los intercostales y diafragma. También permite controlar algunos tipos de convulsiones, como la presente. Ahora sí vamos a agentes despolarizantes. Los otros eran no despolarizantes y eran competitivos. Clasificación. Succinilcolina, también llamada. Agentes despolarizantes, mecanismos de acción. Se unen al receptor nicotínico de la placa y lo activan. Abren el canal y producen despolarización prolongada. Y ahí logra, primero, una estimulación muscular con fasciculaciones, como una bolsita de lombrices que se mueve. Esas son las fasciculaciones. Y estimulación muscular, fasciculación. Y luego un bloqueo de la transmisión y ahí logra la parálisis. La succinilcolina.
Despolarización persistente de la placa impidiendo la repolarización. No son hidrolizados en esterasa, como sucede con la acetilcolina. Su concentración persiste elevada durante largo tiempo en la unión neuromuscular. Entonces, acuérdense, esta era la secuencia. Una vez aplicada la succinilcolina, estimulación muscular, fasciculaciones, y después de las fasciculaciones, parálisis. Y dura más tiempo porque no se deja hidrolizar, no se deja inactivar por la acetilcolinesterasa, que es la que viene después de la contracción de la acetilcolina. Relajantes musculares despolarizantes. Bueno, ahí está, dice exactamente lo mismo, dice la duración, su acción es corta, menor de 10 minutos, que le apoya con 1000 miligramos de mililitros, succinilcolina. No van a encontrar esto disponibilidad en cualquier lugar, no se vende en la farmacia sino más, normalmente en los lugares de emergencia, las ambulancias con emergencia, con terapia, son las que tienen esto, ese es el lugar habitual de esta medicación. Farmacocinética de estos medicamentos. Vía intravenosa, igual que el otro, ¿se acuerdan? Efecto máximo 2 minutos, efecto desaparece a los 5. Es rápidamente hidrolizada por las pseudocolinesterasas plasmáticas. Pseudocolinesterasa atípica de aumento de efecto, parece prolongado. Acciones de estos agentes. Músculo esquelético. Inicialmente fasciculaciones, decíamos, bolsita de lombriz, seguida de parálisis muscular flácida, muscular torácica. La secuencia de la parálisis puede ser algo diferente de los competitivos. Los músculos respiratorios son los últimos en afectarse. En eso coinciden. Los últimos que se entregan, digamos, son los músculos respiratorios, intercostales, diafragma. Principal, ¿no? También los accesorios están primero. El sistema nervioso central. La conciencia y la sensibilidad ante el dolor están intactas. Esto es importante. Liberación de histamina. Todos esos tienen efectos similares. Reacciones adversas que podemos encontrar o puede generar la succinilcolina. Los cardiovasculares, bradicardia, taquicardia, hipertensión, hipotensión, fíjense una cosa, un punto del otro, arritmias, paro cardíaco. Los respiratorios, insuficiencia respiratoria prolongada, apnea, broncoconstricción, esto es asmático, hay que tenerlo en cuenta. Y por ahí no se conocía que tenía broncoespasmo el paciente y le aparece justo en la intubación, en la colocación del bloqueante. Musculares, fasciculaciones musculares, dolor muscular generalizado residual después de la intervención, y parálisis muscular prolongada. Metabólicas, microbinemia, hipercalcemia, salida de calcio al espacio extracelular, lo que se determina por hipercalemia. Es un exceso de potasio, que es la hipercalemia. Otros elementos, cosas graves, anafilácticos. Usos terapéuticos de la succinilcolina. ¿En qué situaciones? Para intubación endotraqueal, para facilitar una broncoscopía, una laringoscopía, una esofagoscopía, que se realizan con anestesia general. Para manipulaciones ortopédicas, reducción de luxaciones, luxofracturas, terapia electroconvulsiva para evitar fracturas o luxaciones en casos de espasmos tipo tétanos, que ahí se denomina opustóstono, que es cuando apoya los dos talones, entonces todo para atrás y apoya el cráneo. En pacientes con riesgo de aspiración gástrica. Entonces, todas estas indicaciones se puede usar succinilcolina. Diferencias entre los no despolarizantes y los despolarizantes. No hay fasciculaciones en los no despolarizantes y en la succinilcolina hay fasciculaciones, luego parálisis. Y había una cascada, que primero los músculos de la garganta, la cara, después lo de miembros, después lo del tronco y después por último los respiratorios. Y hay una reversión posible a través de un anticolinesterásico que es la neostigmina. Revierte el bloqueo. En cambio, dura hasta 10 minutos la succinilcolina, pero no hay ningún agente
mediador de que revierta eso. Entonces, esas son las grandes diferencias entre uno y otro. Les cuento porque puede llegar a ser pregunta de examen el día de mañana. Bueno, un minutito que vamos a ir. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien que quiera opinar algo? Continuamos. Regulación del tono muscular, espasmolíticos o antiespásticos. Sí, yo acompaño su pensamiento, creo interpretarlo, no sé si todos, pero algunos por lo menos sí, ya dejamos de hablar del caballo blanco de San Martín y otras cosas y pasamos a conceptos un poquitito más pesados. Pero son necesarios porque van a estar en la práctica profesional de ustedes, por eso. Por más que no sea Villiquen, pero sí tenemos que meternos, entender, comprender el interjuego con la placa neuromuscular, la acetilcolina, lo químico, lo otro, porque esto en algún momento de nuestras vidas, sea que vayamos a terapia, a donde fuera, nos vamos a chocar, entonces tenemos que conocerlo. Regulación del tono, espasmolíticos. Espasticidad, ¿qué es? Síntomas, incremento del tono muscular, reflejos exagerados, dificultad en movimientos voluntarios, postura anormal, trastornos de la marcha, rigidez y alteración del sueño. Consecuencias, contracturas y anquilosamiento de las articulaciones. ¿Cuándo se denomina que está anquilosado? Cuando estuvo mucho tiempo en una mala posición y ya se fijó desde el punto de vista de que los músculos que se tenían que estirar, que se estiraron, se reestiraron, y ya no tienen poder de contracción normal como eran antes. Lo que se acortó, y también pierde el total. Y a la vez, el anquilosarse significa que las cápsulas en compromiso de las articulaciones en juego, los ligamentos y otros elementos de sostén de esas articulaciones empiezan a ponerse rígidas, se pegotean, se forma un segundo tiempo de cambios histoquímicos en estos elementos. Entonces, la mayoría pierden elasticidad, son estirados, marcan una curvatura, digamos, anormal y tienen pocas chances de recuperarse. Es una característica de las enfermedades neurológicas, traumatismo del cerebro médula espinal, la esclerosis múltiple, la parálisis cerebral, en hipoxias, en lesiones cerebrales, espasmos, contracciones con movimiento, accidente cerebrovascular. Ahí podemos tener espasticidades, espasmos y demás. Ahí tienen un esquema que habrán visto más de una vez, a veces se lo ve en la calle, en los consultorios, en el Zoom, en los hospitales. Las enfermedades neurológicas que se acompañan con alteraciones musculares pueden producir espasticidad, rigidez. Entonces, cuando esto está mucho tiempo de esta manera, determina que todos los elementos acá ya se hayan estirado y después se fijan y después cambian histoquímicamente. A eso se llama anquilosamiento. Que si no, si se logra quirúrgicamente, o sea, se lo interviene quirúrgicamente y se fija en determinada posición, eso también puede ser, pero eso ya es una fijación quirúrgica. Entonces no es lo mismo que, digamos, lo que logra una espasticidad, que no es lo mismo que aquí. Si bien el efecto es similar, el anquilosarse es un fenómeno más bien natural, no quirúrgico. Y el quirúrgico, por ejemplo, le ha pasado a un tobillo, o ambos, no sé, de Batistuta, un gran goleador de la Argentina, que jugó mucho tiempo en la selección y, bueno, tenía tal artrosis, también había usado mucho tiempo
corticó y demás para poder continuar jugando, y eso le determinó unos dolores terribles para cuando se retiró, y tuvo que hacerse una artrodesis, que es como se llama la fijación de determinado lugar del cuerpo, en este caso, tobillo. Y con eso algo le calmó los dolores. Anquilosamiento, fenómeno natural, sin pautas quirúrgicas, y artrodesis si se hace desde el punto de vista quirúrgico. Pueden perturbar la postura por aumento del tono. Tratamiento. Preservar y optimizar la funcionalidad y la movilidad, aliviar los espasmos musculares dolorosos y prevenir las complicaciones como las contracturas. El tratamiento puede ser no farmacológico, cualquier técnica de fisioterapia. Recuerden que fisioterapia nosotros lo aplicamos más que todo a agentes físicos, pero fisioterapia a nivel mundial, o fisioterapeuta o kinesiólogo, son profesionales que realizan lo mismo. Y se puede hacer neurocirugía. Estos dos son, digamos, no farmacológicos. Y los farmacológicos serían baclofeno, diazepam, dantroleno, tizanidina y otros más. Esto en cuanto al tratamiento farmacológico y no farmacológico. Espasmo muscular ahora. ¿Qué es el espasmo muscular? Bueno, el espasmo muscular es una contracción dolorosa de los músculos que puede causar movimientos involuntarios e interferir en la función. Es un síntoma y se debe tratar la causa primaria. El espasmo muscular, vos lo ves, lo palpás, dolor, etc., pero es un síntoma. Es un mecanismo de protección para prevenir el movimiento y posterior daño de partes afectadas. Calambres ocurren en reposo durante pocos segundos o minutos. Espasticidad, contractura, espasmo. Causa del espasmo muscular: deshidratación, hiponatremia, ejercicios vigorosos. Ahora se ve más esto con los chalecos de electroestimulación y que generan ejercicios muy vigorosos que llevan a hiponatremia y justamente a veces por excesiva sudoración, pero sobre todo por ejercicios muy fuertes. Y eso genera situaciones iónicas y químicas que llevan a un espasmo muscular. Diarrea, por falta, pérdida de electrolitos, vómitos, lo mismo, o fármacos. Es común el espasmo muscular en embarazadas, en ancianos, en pacientes con enfermedad vascular periférica, que se suma sobre todo el calambre famoso. Desórdenes metabólicos como la adrenoleucodistrofia, cursa con hipertonía. El grado de espasticidad varía desde una leve rigidez muscular hasta graves, dolorosas e incontrolables espasmos. Tono muscular. Repasemos acá lo que es tono muscular. Es la tensión ligera y constante que tiene el músculo sano, el cual ofrece resistencia cuando se lo mueve pasivamente. El tono muscular es esa resistencia cuando yo quiero mover algo. Mínima, pero hay. Esa es una tensión ligera, constante. Es la capacidad que tiene un músculo para oponerse a una elongación. Es decir, es una contracción muscular sostenida. Contracción muscular sostenida. Capacidad que tiene un músculo para oponerse a una elongación. Y actúa como un mecanismo de defensa en determinadas situaciones. Y es parte del ida y vuelta de distintos mecanismos, reflejos, voluntarios, o sea, que pasan por lo automático, que pasan por la corteza cerebral, pero que en definitiva logran el equilibrio del cuerpo cuando va caminando, el equilibrio del cuerpo cuando sube una escalera o cuando baja una escalera, el equilibrio del cuerpo cuando va arriba de una moto o de una bici. Todos esos equilibrios del cuerpo es por un juego permanente entre reflejos, voluntariedad, automatización, que logran, bueno,
veces se pierde por distintas circunstancias, por un espasmo, por un trastorno neurológico, por una contractura, etc. Y hay que volver. Por eso esto es importante para la posturología, para la deportología, para la traumatología, para la neurología, también para la estética. Regulación del tono muscular. El tono muscular puede ser regulado a través de motoneurona. ¿Se acuerdan cómo se llaman estas? Bueno, ahora, si no saben, yo les puedo decir, opción 1. Opción 2 es la que le dije al principio. Van y repasan las letras del abecedario, era griego o latín. Repasan y ven qué nombre tiene cada uno. ¿Epsilon será? No. Bueno, no decimos más. Tengo dudas, no sé cuál es, le pregunto a mi compañero, no, voy y busco, para eso está googlear, para eso están los libros, para eso están los repasos. A ver, acá tengo alfa y gamma. Muy bien, excelente. Empieza a haber interacción. Vale un mate. Me están fallando acá las otras. Pero para seguir arrancando. Sí, señor. La regulación puede ser periférica o espinal, central o supraespinal. Muy bien. Periférica o espinal, central o supraespinal. Es honor. Regulado por motoneuronas. El tono muscular. Acuérdense de esto porque es importante para todo tratamiento físico. Los metamerales, los puntos gatillo, etc. Regulación periférica. Participan aferencias cutáneas, articulares y viscerales. Cutáneas, articulares y viscerales. Por ejemplo, estás mirando una película y cruzaste un pie arriba del otro, estás sentada, miraste. Pero al tiempo cambias los pies. Y eso es porque tenés receptores vasculares, receptores cutáneos, articulares, viscerales, que te marcan que hay una hiperpresión sobre el paquete vasculonervioso. Y esa hiperpresión determina que por vía refleja cambies tu pie. Y tire los pies así o que te sientes de otra manera. Y lo mismo cuando haces cambio de cúbito en la cama. O estás dormido, estás por dormirte y vas buscando una posición, qué sé yo, hasta que logras la posición definitiva. Digamos, cada uno tiene la tuya. Y eso es, si estuviste mucho tiempo con un pie arriba del otro, entonces va a determinar que todos estos sensores manejados por el tono muscular a través de estas motoneuronas que dijimos, determinen, acá me están apretando mucho. Entonces, logra la respuesta por vía refleja que va al estímulo muscular y sucede todo lo que venimos diciendo hace rato, que es todo ese juego electroquímico movido a través de estos potenciales motores. Regulación central o supraespinal, participan núcleos vestibulares, cerebelosos, ganglios y demás. Alteraciones del tono, espasticidad, rigidez. Espasticidad, aumento del tono muscular, principalmente extensor, lesiones medulares, paraplegia, lesiones corticales, difícil tratamiento. O sea, son patologías más que ocurren por accidentes, hematomas, por estilo. Rigidez, hipertonía de los músculos extensores y flexores por descerebración o por decorticación en el Parkinson. Recuerden, y acá búsquenlo a esto, que la descerebración tiene una forma de hiperextensión y la decorticación tiene otra. Y el Parkinson tiene esa rigidez propia de que ha perdido la plasticidad. El Parkinson es distinto a los demás, pero busquen cómo queda el cuerpo en descerebración y cómo queda el cuerpo en decorticación. Plasticidad, rigidez. La rigidez puede producirse por decorticación a nivel diencéfalo o mesencéfalo. Hay hipertrofia extensora del miembro inferior y hipertonía del miembro superior, descerebración, la lesión que produce dicha rigidez está por encima del núcleo vestibular lateral. Hay hipertonía extensora de los cuatro miembros, hipertonía extensora y opistótonos, cuerpo curvado hacia atrás, ya que apoyan solamente los dos talones, todo lo demás está en el aire hasta que apoya el cráneo.
Ese es el Aristóteles. Fármacos antiespásticos, relajantes musculares. Acá tiene una serie de nombres: baclofeno, muy conocido, dantroleno, tizanidina, y la toxina botulínica tipo A. Esta que se ocupa, ahora vamos a ver, y que puede llegar a tener también algunas complicaciones y demás, pero que tiene utilidad en aflojar determinados músculos, no solamente en estética, que es donde más se conoce, que es una cuestión no terapéutica, sino cosmética, pero sí en muchos chicos espásticos le viene muy bien poder relajar ciertas musculaturas. Y los fármacos similares o misceláneos, por ejemplo el Riluzol, si nos vimos todavía en el caso de un Guillain-Barré, van a ver que ocupa Riluzol como relajante muscular. Las benzodiazepinas, que es otro grupo importante que se ocupa mucho, las benzodiazepinas son ansiolíticos, para la ansiedad, en cuadros de depresión, y a la vez relajantes musculares. Como ansiolíticos, pero también se descubrió que son relajantes musculares. Y por eso las benzodiazepinas tienen mucho uso a nivel de la farmacología en el mundo, y hay que conocerlas debido a que tienen algún tipo de incidencia en fenómenos posturales, en fenómenos de coordinación, en fenómenos de equilibrio, que el kinesiólogo deba tratar con su paciente. Acá tenemos entonces relajantes musculares. ¿Qué hacen estos fármacos antiespásticos? Producen relajación muscular. Estamos ante una espasticidad, ante una rigidez, una supercontractura muscular, y se relaja con este relajante muscular. ¿Cuándo se usan? Enfermedades musculoesqueléticas asociadas con hipertonía muscular o con espasticidad dolorosa muscular, debida generalmente a lesiones del sistema nervioso central. Y una eficacia variable, no es que sea todo el 100% de lo que quisiéramos, no siempre es así. Característica común de estos fármacos es la sedación. Logra sedar. En algunos de ellos, esta acción puede ser más significativa que su actividad específica, como un relajante muscular. Sedan, calman, bajan y relajan. Ahí viene, las benzodiazepinas, más conocidas, diazepam, que son fármacos ansiolíticos, también producen relajación muscular. Estas dos acciones, que al ser un ansiolítico me calma, me mejora, me restaura mis ansiedades, mis apuros, mis nervios, y a la vez me relaja muscularmente. Entonces, bueno, ya tiene dos acciones, tomo una pastillita y logro dos acciones, y ando relajado y tranquilo. Bueno, esto tiene algunas connotaciones en lo postural, decía, en el equilibrio, en la búsqueda, en la vía refleja. Entonces hay que estudiarlo y ver si le afecta o no al paciente, tenerlo en cuenta. Entonces, cuando uno hace la historia clínica del paciente, consultar si está tomando diazepam, si está tomando alguna benzodiazepina, y buscar en los manuales, en los lugares de consulta que ya venimos dando, cómo es la situación con respecto a las reacciones adversas a nivel de equilibrio, coordinación, postura. Fármacos antiespásticos. La efectividad se requieren altas dosis, o sea, sobredosis, producen depresión de la actividad voluntaria. ¿Qué se necesita? Que se está investigando, y hay varios nuevos que están todavía en etapa habitual, de equipos que son entre 8 y 10 años, fármacos más selectivos para aliviar los espasmos musculares dolorosos, sin pérdida de la función muscular voluntaria y alteración del sistema nervioso central. Los derivados del GABA inhiben la activación de las motoneuronas, y ahí vieron que apareció, pero muy bien la alumna que contestó, pues ya vamos a buscar en el chat, las motoneuronas alfa y gamma. El ácido aminobutírico inhibe la activación de las motoneuronas alfa.
¿Ven? Otra vez. Las motoneuronas controlaban la postura, el equilibrio y había todo un juego. Alfa y gamma tienen que activarse. Y el ácido gamma-aminobutírico inhibe esa activación. Esto es necesario entenderlo. Las farmacocinéticas se absorben bien por la vía oral a las 2 horas, también por vía intratecal. Ay, no sé lo que es vía intratecal. Opción 1. Yo te digo que es vía intratecal, en qué lugar específico de la columna se colocó, o vas y lo resolves vos, como estimula el método de enseñanza que usa la cátedra de farmacología, que es el ABP. Aprendizaje basado en problemas. No sé qué es vía intratecal. Opción 1, le pregunto al profe. Opción 2, busco en el libro. Opción 3, converso con un compañero. En esta búsqueda bibliográfica es donde debo yo aprender a sacarme dudas. Se elimina sin modificar por orina con una vía media, atraviesan la barrera. Esto es importante, atraviesan la barrera hematoencefálica. O sea, pueden generar otro tipo de reacciones adversas. Los de GABA inhiben la activación de motoneuronas alfa y gamma. Uso terapéutico del baclofeno. Toda eficacia en la reducción de la severidad de los espasmos flexores y extensores producidos por enfermedad de la médula, vía intratecal, reduce la toxicidad en pacientes de la medicación oral, es ineficaz y la cirugía deja una lesión irreversible, que por hepaticidad intratable. Entonces, esta vía es importante lograr determinado. Efectos adversos: somnolencia, debilidad, fatiga, confusión, hipotensión y náuseas. Puede aparecer euforia o depresión. Fíjense, una punta a la otra puede ir. En pacientes con esquizofrenia se han producido manía. En pacientes jóvenes con dosis normales dificulta el habla, dificulta la memoria y trae alteraciones en el electroencefalograma. Efectos adversos. Esclerosis múltiple. Ha generado en algunos casos encefalopatía a las 48. En pacientes epilépticos precipita el estado de mal epiléptico. Al retirar rápidamente puede causar alucinaciones, entonces es progresivo el retiro. Y deterioro de la función hepática, que es de todos los efectos adversos el más grave. Dantroleno es un derivado de la hidantoína, disminuye contracciones clónicas y espasmos musculares clónicas o crónicas, hay otras. Espasmos musculares involuntarios, sitio de acción debajo de la membrana celular del músculo, interfiriendo con el acoplamiento de excitación-contracción. ¿Se acuerdan que hoy hablamos de esto? Excitación, activación, contracción. El músculo sabe excitarse, sabe activarse y sabe contraerse. El músculo estriado por inhibición de la absorción de calcio, los retículos sarcoplasmáticos, lo dijimos en las primeras. La absorción es incompleta por vía oral, se absorbe por vía intravenosa, se metaboliza en su mayor parte, uno de los metabolitos parcialmente activo, semivida de 9 horas. Uso terapéutico del dantroleno: síndrome neuroléptico maligno, hipertermia maligna, plasticidad muscular. O sea, todos síndromes bastante graves. Efectos adversos: diarrea, náuseas, somnolencia, debilidad muscular, fatiga, mareo. No es útil en pacientes ambulatorios, muy graves y poco frecuentes. Hepatotoxicidad. Toxina botulínica, neurotoxina, elaborada por la bacteria Clostridium botulinum. Se la coloca en forma inyectada, inhibe la liberación de acetilcolina en la placa neuromuscular, liberación de acetilcolina, eso es lo que inhibe la botulínica. Se fijan las neuronas colinérgicas presinápticas impidiendo la liberación de acetilcolina, dando lugar a bloqueo muscular no despolarizante y a parálisis muscular reversible. Entre los 4 a 6 meses empieza a recuperar otra vez la movilidad. Es más que entre esos 4 y 6 meses, cuando tenés parálisis de algún músculo, tenés otros músculos que se oponían o le ayudaban, que van a cobrar protagonismo. Entonces hay que ver cómo juega el equilibrio en cuanto a la mímica, a lo gesticular, a toda la gesticulación que pueda hacer la persona.
La farmacocinética se administra por vía intramuscular lenta, más un anestésico, más un sedante. Comienza entre 24 y 72 y dura 4 o 6 meses. Usos terapéuticos. Espasticidad focalizada, incluyendo el tratamiento de la espasticidad del miembro superior, asociada con un accidente cerebrovascular, se ve en adultos. O sea, esta espasticidad post-accidente cerebrovascular, que puede darse esa espasticidad del miembro inferior, miembro superior, es muy habitual. El principal, el primero, digamos, que aparece es el de la espasticidad del pectoral mayor. Tratamiento de la deformación dinámica del pie equino por espasticidad asociada a parálisis cerebral en pacientes menores. En esos casos es sumamente útil. Bleforospasmo, distonía focal, lo buscan después, que tendrá que ver con, será de la lengua, será del habla, hay que ver, pueden resolverlo. Distonía cervical, que esto en tortícolis también es una patología que suele ver mucho la kinesiología en pediatría, y también en adultos. Espasmos, trastorno neurofacial de séptimo, o sea, parálisis facial en pacientes de 2 años mayores, tratamiento del estrabismo, a veces hay un desequilibrio entre los 6 resortes, que son músculos que juegan alrededor de cada globo ocular, y entonces eso se puede llegar a mejorar o corregir con este tipo de toxina. Tratamiento de la hiperhidrosis axilar primaria severa en adultos, hay hiperhidrosis también en ambas manos, en ambos pies, en el chico, en el adolescente. Y también la más conocida indicación cosmética no terapéutica, todo lo que veníamos hablando hasta acá es terapéutico, pero puede ser una cuestión estética, cosmética. Mejoría temporal de la apariencia de las líneas gravelares de intensidad moderada grave. En cara y músculo del cuello mejoran las arrugas durante unos meses, y después, bueno, se tienen que volver a colocar o tienen que hacer otra cosa. En el lugar de la inyección en músculos vecinos puede causar ptosis, es la caída del párpado superior, se cae el párpado superior, y diplopías temporales, que son movimientos conjugados de los ojos. En los músculos del cuello pueden ocasionar babeo, debilidad del cuello y disfagia. Es más frecuente en prematuros, causa asfixia al nacer el 10% de los casos, daño cerebral antes de nacer o poco después. Mejore los resultados si se administra antes que se acorten los músculos y tendones. Vía intramuscular muy dolorosa, por eso se usa un anestésico local, silocaína, que ya enseguida lo damos. Efecto 24 de 3 a 6 meses. Cada sesión se puede hacer varios músculos. Misceláneo, relajación muscular por depresión de la actividad interneural de la médula espinal. Son agentes utilizados en enfermedades musculoesqueléticas asociadas con hipertonicidad o espasticidad muscular dolorosa, debido a lesiones del sistema nervioso central. Requiere altas dosis y depresión de la actividad voluntaria. La clorzoxazona, leve relajante muscular, se usa con paracetamol en espasmos musculares dolorosos. Efectos adversos, como acá pueden ver, el riluzol, que les he hablado hoy, útil en el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica, en el PELA, o enfermedades de la motoneurona. Carisoprodol, el pridinol, este ya es central, no hay estudios que avalen su eficacia. Las benzodiazepinas. Mecanismo de acción ansiolítico y miorelajante. O sea, relajante muscular y ansiolítico. En la médula espinal provocan inhibición presináptica debido a la potenciación de los mecanismos intrínsecos del GABA. Y ahí está la definición de ácido, gamma, aminobutírico. Repítanlo 3 o 4 veces, entiéndanlo y después ya le va a quedar. No empiece por la G, empieza por la A. Entonces, inhibición presináptica debido a que potencia los mecanismos del GABA. Entonces, las benzodiazepinas, que se la usa para miorrelajante muscular, estimula aún más al GABA
y esto logra que justamente haya esa relajación muscular. Usos terapéuticos, tiene actividad antiespástica, espasmo muscular, inclusive traumatismo muscular local, sedación en dosis requerida para reducir el tono muscular. Esto requiere de evaluación conjunta del kinesiólogo y el neurólogo. Plasticidad focal, que deberíamos aplicar fisioterapia, kinesioterapia, cualquiera de las técnicas que conocemos, más toxina botulínica. Los centros neurológicos que atienden este tipo de pacientes, muchas veces el kinesiólogo es el que primero propone, a nivel de la junta médica que tengan o del comité encargado de estas cuestiones, propone empezar con algún relajante muscular o aplicar en determinados momentos y dosis para, así como yo les decía, el del spray que se está empezando a usar y que está de pasito llegando a Argentina, como otros mecanismos que relajan la musculatura y permiten al kinesiólogo realizar maniobras y tratamientos, hidroterapia, vendajes, reposicionamientos, férulas, taping, técnicas de tratamiento neurológico precisas como CABAT, BOBAT, Castillo Morales, Maitland, etc. Y a la vez aplicar también agentes físicos, antiespásticos en algunos casos, y también se puede hacer TENS, electroestimulación, etcétera, etcétera. Entonces, acá hay farmacológico y no farmacológico alrededor de una, en este caso, una toxina botulínica, donde no solo hablamos de lo farmacológico, sino también de todo el resto de las terapias que se pueden hacer, inclusive también la clínica. Eso es la plasticidad focal. En la plasticidad generalizada tenemos fisioterapia, tratamiento farmacológico por vía oral, valorar toxina botulínica, recuerda que esta es vía muscular, intramuscular, y si no tiene respuesta al baclofeno, entonces sí, pensar otra alternativa, en algunos casos ya la alternativa quirúrgica. Bibliografía, hay más, pero que lean algo de acá, más lo que le pasamos, es más que suficiente. Y ya vamos. Ya estamos con 71, vamos todavía. Y ahí sí vamos a la última de hoy, que es anestésicos locales. Bueno, el último mate se terminó. Anestésicos. Para ubicarnos temporoespacialmente, es que muestro este esquema donde tenemos el medio exterior, la penetración y la reabsorción. Absorción de un fármaco cuando se administra por una vía mediata y por una vía inmediata. Absorción inmediata, jeringa, inyección, llega directamente al medio intersticial y eso pasa o puede pasar directamente a la sangre. Entonces lo que se coloca, si en este caso fuera un anestésico local, tiene efecto inmediato. Ahora, los anestésicos locales se busca que no ingrese rápidamente al torrente sanguíneo, porque ahí esa dosis la coloqué localmente, lo cual tiene un riesgo desde infecciones, transmisiones de VIH o otras cuestiones, y también un dolor en la persona por el pinchazo o alguna reacción adversa que pudiera tener, pero lo fundamental es que si lo coloqué localmente, supongamos en un túnel carpiano, es porque pretendo que actúe a nivel local. Entonces debo
hacer que perdure. Si lo coloco muy profundo, eso va a acceder a vasos sanguíneos más grandes y eso va a determinar que inmediatamente pase al torrente sanguíneo, al resto del cuerpo. O sea, va a ir a vía general. Por ende, estoy perdiendo la ventaja de que sea local. La absorción inmediata, que también de atravesar el epitelio, tarda bastante más tiempo hasta que pueda llegar a un torrente sanguíneo medianamente importante. Teniendo en cuenta eso, respecto a los anestésicos locales, el grupo considerará sus indicaciones, esto es porque está relacionado con, copiado de lo que ya vimos hoy, que es la tarea del práctico. El grupo considerará sus indicaciones más importantes y sus efectos adversos. Anestésicos locales. Los anestésicos locales bloquean la producción y la conducción del impulso nervioso, la producción y la conducción del impulso nervioso, produciendo de esta manera la interrupción temporaria de la sensibilidad en una región determinada. Entonces, el grupo que le toque nombrará 3 anestésicos locales, analizará el mecanismo de acción de los agentes, identificará indicaciones terapéuticas de los anestésicos locales y mencionará 3 efectos colaterales. O sea, tienen que ir buscando esto como para más o menos armar su clase, pero a la vez como para, con estos conceptos, tener una idea global de qué son y para qué sirven los anestésicos locales. Para pensar en alguna experiencia de un anestésico locales, habrán ido en algún momento a un odontólogo, tenían alguna odontología importante y le tuvo que extraer o no una muela y aplicó más inyecciones con algún anestésico. Entonces, eso es un anestésico local, para que actúe en determinado tronco, en determinado nivel nervioso local, en este caso intrabucal, y poder acceder a una extracción o alguna otra maniobra. Esto está sacado literalmente del libro, está sacada de ahí la fotocopia, Lorenzo y demás, que es el que simulamos, también está con Gilman y lo demás, pero es para estudiar, en este caso conviene una introducción, un concepto, una estructura química, las propiedades físico-químicas, clasificación, mecanismo de acción, la farmacocinética, que se compone de distribución, metabolismo y eliminación, que sería la excreción, de los efectos generales, de la toxicidad, que es importante siempre, tratamiento de las complicaciones, preparados, dosificación, aplicaciones clínicas, que en definitiva a esto vamos, en tanto ésteres como amidas, que son las 2 clasificaciones. Bueno, eso para una lectura general, un recorrido, consideraciones generales. Y ahí, bueno, van leyendo, quizá con mayor frecuencia son lidocaína, los anestésicos bloquean la conducción nerviosa de manera selectiva, temporal, reversible, sin afectar la conciencia del paciente. Esto, por ejemplo, es very important concept. Bloquean la conducción nerviosa de manera selectiva, temporal, reversible. Cronología. Ya las vemos, pero acá las leemos. Impulso nervioso se produce según el orden determinado. Bloqueo de las fibras ortosimpáticas y parasimpáticas, de conducción dolorosa, la fibra C, de sensibilidad térmica, de conducción dolorosa, también, otra vez, propioceptivas, de tacto, presión, y finalmente las fibras motores. O sea, el último efecto que logran es que las fibras motores ya no funcionan. Entonces, ahí, mira, no puedo mover más. Entonces, hay un momento, a ver, mover la boca, mover la lengua, sí, pero abrir la boca más te cuesta cuando el odontólogo ya infiltró con el anestésico y bueno, dice, bueno, ahí ya tocó. Ya está haciendo el efecto, porque el último momento es el de las fibras motoras. Fíjense que según la región anatómica, los anestésicos locales se distinguen diversos tipos de anestesia, la tópica, a veces puede ser con una crema, un gel, se usa a veces para las ondas, de superficie, infiltrativa, troncular, de conducción central, epidural y subaracnoide. La estructura química de los anestésicos locales
locales contra tres elementos, ya lo vemos en las características físico-químicas de las anestesias locales determinan el periodo de latencia, la potencia, la duración de acción y la toxicidad. Estructura química y propiedades físico-químicas. Fíjense, A, B, cadena intermedia, grupo lipófilo, fíjense cómo es uno, cómo es otro, y grupo hidrófilo. Los distintos tipos de anestésicos van a ir cambiando en el grupo hidrófilo, en algunos casos el grupo lipófilo. La determina el tipo éster, sería el de arriba. Y el B determina el tipo amida, éster o amida. Ay, pero no me acuerdo qué diferencia hay. Librito, lee, otra vez, repaso la química, y ya enseguida te acuerdas. Introducción a historia. ¿Cuándo? Bueno, hace mucho. Que todo viene, miren, de algo conocido, que está tan metido en la sociedad de hoy, desde la introducción en clínica del primer anestésico local, la cocaína. Karl Kohler, en 1884, supongo yo que alta chance que sea alemán o inglés, investigación química que consiguió sintetizar la popularidad de la cocaína descendió al comprobar su poder de adicción y bajo índice terapéutico. Después aparecieron otras. Después se introdujo la novacaína en 1905 y la lidocaína, que es la silocaína, en 1946. Entonces acá, para un poquito de historia, nunca viene mal, porque uno entiende algunos procesos. Y acá, esta parte importante, yo le marqué con esta flecha que tiene que ver, asimismo, formulaciones galénicas, o sea, médicas originales, como el encapsulamiento de los anestésicos locales, por ejemplo, la lidocaína, en liposomas, revisten gran interés por su acción prolongada para su uso particular en el tratamiento de pacientes con dolor crónico, actuación sobre puntos gatillo. Esto es, la actuación sobre puntos gatillo no es útil para la anestesia quirúrgica, digamos, pero es útil para el tratamiento del kinesiólogo. Buscar los puntos gatillos y actuar en los puntos gatillos. Actuar con la mano, unio bidigital, actuar con un ultrasonido, un láser, una corriente eléctrica, actuar con criopuntura, actuar con láser puntura, actuar con ultrasonopuntura sobre el punto gatillo, actuar con la mano, estimular con un taping, y también actuar con frío y calor, y actuar con un medicamento. En este caso, con un medicamento que sería, por ejemplo, la lidocaína al 2 o al 4%. Entonces, fíjense, de la historia, ya en los principios ya se la empezó a actuar para puntos gatillos, pero también saquemos como cosa nueva que se en liposomas que van haciendo una liberación lenta. El liposoma conlleva el ion activo de la lidocaína, ese éster o amida, y eso va despacito determinando que se rompa el liposoma en el lugar donde se lo colocó y se vaya liberando de a poco. Clasificación y características de las fibras nerviosas. Acá tienen, esperan que actúe otra vez con el láser, el tipo de fibra A, B, A, B, A, y ahí sigue, B, C. La C, fíjense que son las únicas que no tienen mielina, desmielinizadas, son las que tienen una velocidad de conducción mucho mayor. La conducción se mide en milisegundos, 0,5 a 2,3. Después las B tienen 3 a 15, y así. Entonces acá están las funciones que van determinando. Primero que todo, la vasoconstricción. Esto tiene que ver con la epinefrina, vemos luego. La vasoconstricción. Segundo, dolor y temperatura, tanto de las fibras C como de las A, y esa que tienen que ir a repasar. Después viene, tercero, la propiocepción. Cuarto,
el tacto, presión, o sea, digamos la presión profunda, la que yo cuando aprieto algo profundo tengo algo bien pesado, y por último, la parálisis parece que es la motora. Esta es eso tiene que ver con la velocidad de conducción, con la función, con la mielina o no, eso tiene que ver con el diámetro de la fibra. Acuérdense que las neuronas, cuanto más grandes, es más fácil de colocar un electrodo en electroestimulación, y los tipos de fibra. Acá, si esto se lo entiende y se lo repasa bien, hay mucho para aplicar después en la kinesiología. Propiedades químicas, y ahí van la procaína, con la lidocaína, con todo, van cambiando en cuanto a su toxicidad, etcétera, etcétera, después lo pueden ir viendo. Mecanismo de acción. Fíjense a dónde ocurre otra vez todo. Todo pasa acá. Los anestésicos locales ejercen sus efectos en todos los órganos en los que hay conducción o transmisión del impulso nervioso, según dosis y la concentración utilizada. Pueden provocar desde una acción sedante y anticonvulsiva hasta un paro cardiorrespiratorio, pasando por un cuadro de náuseas, vómitos, agitación, confusión, verborrea, temblores y convulsiones. En el aparato cardiovascular son estabilizadores de membranas, bloquear receptores nicotínicos, muscarínicos, histamínicos, serotonínicos, comportándose como curarizantes. ¿Se acuerdan lo que era el curare? El curare es un veneno específico que actúa como la succinilcolina, que ocupan los gibos, que es un grupo de indígenas que utilizan las cerbatanas, los caños largos así de caña, la hacen hueco y ponen una flechita chiquita de una espina especial, la mojan en el curare que prepararon y le tiran a los pájaros, soplan y tac, los paraliza. Y bueno, dura pocos minutos, pero tiene esos 5 o 10 minutos como para ir y agarrar al pájaro y meterle en la bolsa. Curarizantes. Fíjense esto, ejerce una acción espasmolítica sobre el músculo liso. Farmacocinética, concepto de absorción, distribución. Esto, farmacocinética, anestésicos locales. Después lo leen. Acá tiene un esquema general que trae el libro, que es muy útil para ir buscando cómo es la biotransformación. El concepto y la secuenciación de cómo ocurren. Pasan a través, esta es una estructura de modelo de Singer y Nicholson, sección bidimensional, representación tridimensional de los canales iónicos. Y el mecanismo por lo que los fármacos atraviesan las membranas biológicas en el caso de los anestésicos locales es principalmente por difusión pasiva directa. Esto es importantísimo porque no tiene que pagar ningún costo de transporte en azúcar, en transporte. Pasa por difusión pasiva directa. Absorción y vía de administración. Acá tomamos ejemplo la intradérmica, subcutánea, dérmica o cutánea, que son las que tienen alguna relación con la kinesiología. Este es un big, es un very important concept, debido a que en la vía subcutánea el flujo sanguíneo condiciona la absorción, y como suele ser menor que en el territorio muscular, la absorción es generalmente más lenta que con la vía intramuscular, aunque más rápida que con la vía oral. Ya comparan lo oral, lo intramuscular y lo sanguíneo. La velocidad de entrada de la señal puede reducirse. ¿Cómo yo reduzco que el anestésico quede acá en el túnel carpiano y no me vaya a vía central, a vía sistémica? Entonces reduzco provocando vasoconstricción. ¿Qué tiene que realizar el kinesiólogo? Vasoconstricción. Fue al médico, al neurólogo, y le inyectó. Y ese mismo día viene a mi consultorio. Entonces, tengo que lograr vasoconstricción. Entonces, si no sé nada, digo, no, mirá, te inyectó, no vengas mañana. No, el lunes recién volvé a tu tratamiento kinésico. En cambio, si leo un poquito los libros y lo aplico a el caso clínico, túnel carpiano, a lo clínico, a lo físico, a lo
kinésico, a lo kinesiterápico, a lo preventivo y a la agente físico, voy a ver que tengo que vasoconstreñir. ¿Y cómo vasoconstreño? Mediante aplicación local de frío, o incorporando un agente vasodilatador como adrenalina. Puede acelerarse provocando vasodilatación. Si yo logro vasodilatar, me va a ir a vía a todo el cuerpo. Entonces, debo evitar la vasodilatación en la zona filtrada y debo estimular la vasoconstricción. La vasoconstricción a través de quietud, frío y sobre todo de no hacer calor, masaje ni ejercicio. ¿Qué tiene que hacer el kinesiólogo el mismo día o al otro día de la infiltración? Con, en este caso, lidocaína. Frío, quietud y venda o inmovilización, que puede ser total o parcial. Lo que no debe hacer es la vasodilatación. No debe hacer calor, no debe hacer masaje, no debe hacer ejercicio. Esto no está sacado de un libro de kinesiología. Esto está sacado de un libro de farmacología. Lo pueden ver, ya está dado ahí el autor. Y eso es una aplicación de un concepto farmacológico de la fisiología y la fisiopatología aplicado a alguna técnica kinésica. La intradérmica, la absorción, la vía dérmica cutánea, la inflamación, la temperatura y el aumento de circulación sanguínea cutánea favorecen la absorción. O sea, que vaya a... Ahí tienen varios medicamentos que logran por ser liposolubles, la nicotina también. Entonces, no tenemos que inflamar, no tenemos que aumentar la temperatura, no tenemos que aumentar la circulación por vasodilatación. Eso es lo que no hay que hacer. Cinética de la absorción, semiabsorción, biodisponibilidad. Acá tienen una influencia de la administración, entonces van a ver los tiempos, concentración, los tiempos. Entonces, fíjense, por vía rectal, yo tengo un mayor tiempo y una menor concentración. Todo lo contrario, aumentando con el oral, empiezo a tener menor tiempo de concentración y mayor concentración. Por vía intramuscular, inyectable intramuscular, ya voy a tener en menor tiempo mayor concentración, y la mayor vía es la que logra mayor concentración, el menor tiempo es la intravenosa. La primera intravenosa, la segunda intramuscular, la tercera oral y la cuarta rectal. Influencia de la administración en la preparación farmacéutica sobre la curva de concentraciones plasmáticas, que es la forma de medir semivida, es parte de la biodisponibilidad. Concentración intravenosa, solución oral, cápsula, comprimido. Fíjense también que tiene que ver. Biodisponibilidad. Bueno, eso lo leen después, ya estamos casísimos de tiempo. Efectos adversos de esto es muy importante por la toxicidad. Fíjense, porque si se coloca y justo hay una inyección intravascular, es gravísimo, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto después lo leen mejor. Y acá está esto llevado a un esquema de plaja, preparado de dosificación de aplicaciones clínicas, tiene varias ventajas. Agregarle un vasoconstrictor, epinefrina, y acá tienen los distintos lugares, periférico, medular, supraespinal, cortical, que se puede llegar a, por ejemplo, hay ontoforesis con vasodilatador, el paciente, para este caso, crioterapia, o compresión o elevación, o láser o magneto, fíjense acá, vibración, masaje, manipulación, TENS, etc. Entonces, ejercicios, relajación, placebo en algunos de los casos, acá tienen efecto placebo, o cambios cognitivos, ya eso a nivel cortical. Entonces, para un caso clínico, ¿y qué es lo que queremos lograr? Acá tienen la estructura anatómica, el comparativo con
el cuero cabelludo, la dermis, epidermis, respecto al frente, a la frente, a la espalda, miren la espalda, el abdomen, el muslo, muñeca, palma. La palma que tiene una capa córnea gruesa. Palma y los pies, la planta de los pies. Bueno, ahí tienen la larjacaína con epinefrina, la lidocaína clorhidrato. De este libro hemos sacado ese esquema que ahí pusimos en la página, y todo está asociado a otros elementos con corticoides, betametazonas más anestésico local. Plaja lo recomienda con dexametasona. Carece el peligro de lesión del nervio de falta de absorción de los cristales de liberación retardada. Dexametasona y lidocaína, ácido acético. Luego en otra clase hablamos de esto, pero esta parte la pueden leer y es importante para entender que está en ese libro Plaja, que es de analgesia por medios físicos. Y sería la etapa la que le mostré recién. Esta. Acá están los libros que recomendamos, electroterapia, y después le vamos a dar muchos más, el de Prentice, que es muy importante. Y ahí estamos exactamente a las I32, empezamos I35. Gracias por escucharse, de lo largo y tedioso que es, pero es necesario atravesar. Me quedo con esta última reflexión. Lean, relean, vuelvan, interactúen, pregunten, busquen, desagoten toda duda que tengan de una palabrita o un concepto, y entonces van a poder unir y mezclar más. Y de esa manera van a poder, digamos, entender el tema y definir fundamentalmente la aplicación de ese tema a determinada patología. Como esto tiene que ver con lo postural, con la coordinación, con el equilibrio, con la propiocepción, con el bloqueo muscular en las contracturas, espasmos, rigideces, etcétera, tiene que ver con la deportología, la traumatología y demás. No es poca cosa que ustedes digan, opinen, no sé, lo que fuera, sino que en realidad lo que deben hacer es prestarle atención, dedicarse a estudiarlo más que un poco, pagar con horas, como dice la profesora Isabel, el costo de entender este tema, porque siempre y en todo momento pueden llegar a aplicar todas estas cuestiones que desde lo postural, desde la electroestimulación, desde lo manual, desde la reeducación verbal y propioceptiva, vamos a aplicar a un paciente. Es estimulando potenciales de acción, potenciales motores, desestimulando o estimulándolos, y a la vez interactuando con distintas medicaciones que pueda llegar a tomar el paciente. A veces porque tiene una toxina botulínica, otras veces porque ya está en el quinto o sexto mes y está perdiendo el efecto, ahí o en un codo, otras veces por que tienen que actuar en equipo para intubar y ventilar un paciente en una guardia, en una emergencia, en una terminación. La kinesiología no tiene actuación. Y también la fundamental en lo neurológico, en lo traumatológico, en lo deportológico. En todos esos sectores, como la parte estética, entender de los RTNM, reguladores del tono, qué es el tono, cómo se pierde el tono, cómo se recupera, cómo se moviliza la reacción frente a un impulso doloroso. Entonces, todo eso tengo que recuperar esa normalidad. Tengo que aprovecharla para poder hacer alguna maniobra kinésica en determinado momento que se cortó con una espasticidad en un hemipléjico. Entonces, para donde se quieran mover dentro de la kinesiología, como ustedes son
posturólogos en potencia, sea que después se reciban de especialistas o no, pero la posturología es la base ciencia del movimiento. La ciencia del movimiento se llama kinesiología.